cuánto sabe la audiencia de normas ISO, porque es un tema medio, ¿no?, difícil, pero entonces queríamos como balancear. Entonces hago 4 preguntas, el que quiere contestar que siempre responde en formato Twitter, pero no de Andrés Arcuno, que son muchos caracteres, sino en 140 caracteres, el no pago, ¿ok? Entonces yo pregunto para que toda la audiencia sepa, ¿qué es una norma ISO? Sí, es un sistema de gestión antisoborno, básicamente. Las normas ISO lo que establecen son normas que nos ayudan a establecer estándares a las empresas para gestionar el soborno. Perfecto. Respondió ISO y 37001, las dos cosas juntas, con lo cual tiene doble premio. Si yo digo, ¿quién quiere responder qué es la ISO 37001? Porque ahí dice ISO 37001. ¿Quién toca la campana? Carlos de Vita. Formato Twitter. ¿Qué es la ISO? 37001 es lo que dijo ella, es la norma que procedimienta o tiene estándares internacionales sobre la gestión antisoborno. Perfecto. Me gustaría saber si alguno de los que está en la audiencia certificó alguna de estas normas. 37001, 37301. ¿Alguna ISO? ISO sí. ISO 9000 quizás, ¿no? 9001. Ok, perfecto. Siguiente pregunta final. ¿Qué diferencia hay entre la ISO 37001 y la ISO 37301? Juntos, va. La ISO 37001 es específicamente antisoborno y la 37301 es un poco más amplia de compliance en general. Sí. Bueno, es esencialmente esto. Yo creo que fundamentalmente cuando uno analiza las dos certificaciones encuentra puntos que se cruzan permanentemente. Digamos, es un sistema de gestión, es un sistema internacional que básicamente tiene las mismas obligaciones y expectativas, pero el objetivo de la 37001 es justamente enfocarse en un proceso muy importante dentro de las organizaciones, que es la prevención del soborno, mientras que la ISO 37301 tenemos todavía un montón de preguntas respecto de esto, porque habla de un programa integral de compliance, ¿no? Y en esto de qué significa gestionar el compliance dentro de una organización más allá del proceso de anticorrupción o de prevención del soborno. Excelente. Bien. Ahora seguimos con el timbre porque quiero rápidamente, voy a decir 4 afirmaciones. Si es falso, apretan el timbre. Si es verdadero, no. ¿Ok? ¿Está bien? La primera afirmación es: para que un programa de compliance sea efectivo, necesito que esté certificado en ISO. Falso. Bien. Hay que tocar. Falso, hay que tocar. Bien. Falso. ¿Por qué decimos que esto es falso, Sebastián Torres? Como decíamos recién, digamos, en las definiciones, creo que es parte de la propia definición, es un estándar. Seguir el estándar es una regla, es un lineamiento, es una guía que probablemente nos ayuda a todos a implementar o a mejorar nuestro programa. No necesariamente estar certificados en una norma ISO en general, sea 37001, 37301, 50000, etcétera, etcétera, nos va a hacer mejores o va a llevar nuestro programa al siguiente nivel. Esto tiene que ver fundamentalmente con otros aspectos que son muy importantes para asegurar que nuestros programas, en este caso de compliance o de prevención del soborno, son de nivel global. Y bueno, son algunos condimentos que seguramente iremos ¿Puedo Puedo agregar. que también las normas, en este caso las dos ISO que abordamos, podemos tomarlas como una aspiracional. Entonces no necesitamos certificar para empezar a leer, o pretender certificar para empezar a leerlas, sino que podemos empezar a leerlas y decir, estas son las buenas prácticas, y si después queremos, nos sentimos cómodos de implementarnos, estamos en proceso de, ahí sí, poner el objetivo de la certificación, que sería un pasito más. Pueden ser tomadas como buenas prácticas y como un empezar. Siguiente afirmación. Tengo que seguir, perdón. Siguiente afirmación. La certificación de la ISO 37001 y 37301 es solo para grandes multinacionales. Carolina de Vita. Bueno, justamente yo trabajo en una multinacional. Nosotros teníamos, cuando certificamos, un programa de integridad bastante robusto porque teníamos la legislación europea también que nos afectaba.
Pero también desde la multinacional estamos ayudando y apoyando a nuestras pymes, a nuestros proveedores, que son pequeñas empresas, a través de programas no solamente de capacitación, obviamente esto fue una evolución, eso habló mucho de cadena de valor. Primero comunicábamos, después queríamos adhesión a nuestros principios éticos, después hacíamos alguna capacitación y ahora estamos con un programa integral donde expertos en compliance le dan herramientas a las pymes para que ellos mismos elaboren sus propios programas de integridad. Después quedan ellos si quieren certificar o no. Pero lo importante es darle las herramientas y empezar a difundir la cultura ética en todos los sentidos. Excelente. Nos quedan 2 afirmaciones más. La siguiente es, para certificar ISO tengo que certificar toda la compañía, no puedo certificar un elemento. Me va a poner. Sí, a vos te toca. ¿Puedo certificar un área? Digamos, ¿quiero certificar o todo? ¿Cómo es? Bueno, en nuestro caso trabajamos en Argentinos, es una empresa pública de 24.000 empleados, con lo cual, bueno, actualmente la empresa bastante del país en cantidad de empleados, con lo cual era bastante desafiante el hecho de implementar la ISO 27001 y en ese sentido se evaluaron los riesgos de la empresa y se decidió certificar el área de compras y contrataciones. Es decir, todas las compras, de la más mínima hasta la licitación más grande, la estamos implementando y certificando el ISO 27001. Así que, bueno, respondiendo a la respuesta, parece que hay que certificar todo, podemos empezar con algún proceso puntual, algo que sea más riesgoso en nuestro caso, que son más o menos 84.000 millones que se mantienen en todas las compras y contrataciones, con lo cual, bueno, se da respuesta. Y por último, podemos decir que la ISO es un sistema de gestión integral para asegurar los riesgos en la organización. El público, ¿qué quisiera saber? Porque queremos enseñar experiencias prácticas. ¿Qué quiere saber el público sobre la ISO? ¿Qué les gustaría saber? Porque les voy a preguntar lo que ustedes quieran, ¿eh? Lo que repiten les pregunto. ¿Algo? No estaba, se estoy saliendo del libreto. ¿Alguien tiene alguna duda en particular? Bueno, nos vamos entonces. ¿No? ¿Nos vamos? ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? Bueno, quiero saber qué le pasa a una empresa. ¿Por qué una empresa dice, me quiero certificar en una norma ISO, con el proceso que significa? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué? ¿Qué beneficios me da? Pero cuéntenselo a la audiencia, ¿qué se llevan, no? Entonces, por ahí Caro de Vitra, que fue la pionera, trabaja en una empresa que fue la primera en la región a certificar una norma ISO, en él. Entonces, por ahí, Caro, contanos y después nos cuenta cada uno por qué, para qué. Bien, creo que hay 2 o 3 motivos principales. Primero, el reputacional, ¿no? Nosotros queremos comunicar a nuestras terceras partes, a nuestros stakeholders, a nuestros colaboradores, que no hay otra manera de hacer las actividades, trabajar de manera transparente, ¿no? Y de manera íntegra. Entonces, de alguna manera, nosotros teníamos un programa de integridad, como les comentaba, bastante robusto, con estándares internacionales, que era bastante sólido, superaba el estándar nacional de la legislación vigente, pero queríamos ir un paso más adelante y verificar si realmente nuestro programa de integridad era bueno. Y de alguna manera tener un certificador, un ente externo que verifica si es eficaz nuestro programa de integridad, nos daba, nos garantizaba esa seguridad de que nuestras actividades se estaban haciendo de manera transparente. Entonces, también es una manera de comunicar al resto de cómo queremos trabajar. Por eso hablaba de la reputación y de confirmar que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien. Excelente, Caro. Tenemos el ejemplo de Enel, de Carolina, y después tenemos el ejemplo de IPF Luz. Sebastián Torres en IPF Luz decidió certificar toda la organización, no solamente un área, toda la organización. ¿Por qué y para qué? Bueno, yo voy a agregar algo personal a lo que dice Caro, que todos pasamos por un proceso similar, digamos, esto de evaluar cuán bien creemos que estamos. Porque una cosa es la percepción de lo que hacemos, de lo que creemos que hacemos bien. A veces se nos pasan las cosas que hacemos mal, pero esta era una buena oportunidad para tomarlo como un desafío de un examen, ¿no? Y entonces dijimos, el para qué. Para evaluar mi programa de compliance en lo que refiere específicamente a antisoborno, pero también, esto es un poco egoísta, nosotros como organización compliance, pero para la organización integral es qué beneficios verdaderamente le traía a la organización estar certificados en una norma
que no toda la organización, y esto es el día a día de nuestra gestión, veía como el que impactaba directamente. Nosotros tenemos operaciones, generamos energía, el operador que está en una planta generando, mirando, digamos, la eficiencia de nuestros molinos o de nuestras turbinas, difícilmente pueda palpar estas cuestiones, pero cuando empezamos a hablar en los procesos, con ellos incluidos en esta iniciativa, nos dimos cuenta todos que todos tenemos una parte más chiquita, más grande de responsabilidad en función de estas cuestiones, que no les prestábamos atención. Y eran justamente estos famosos gaps, estos agujeros que nos quedaban, donde eventualmente algún riesgo de corrupción podíamos llegar a tener. Entonces, dijimos, vamos por todo. Pero para ir por todo, no fue un todo inconsciente por decir quiero certificar toda mi compañía, sino realmente fue todo un trabajo, una elaboración previa, donde nos sentamos a evaluar qué nos iba a costar todo este proceso. Entender nosotros, convencernos que verdaderamente era un valor agregado participar de este proceso, que sencillamente es largo, en algunos momentos tedioso, pero que al final terminamos concluyendo que era la mejor forma de ordenarnos, de aprender cosas que típicamente no veíamos o no hacíamos en nuestras actividades, de mejorar nuestros procesos y nuestra administración documental de lo que decimos que hacemos. Porque muchas veces decimos, bueno, hacemos tal y tal cosa, gestionamos a nuestros terceros, o le damos capacitaciones y están súper contentos con las capacitaciones y no lo tenemos documentado en ningún lado. Y esta norma nos dice, cada cosa que vos le decís al auditor, el auditor se da cuenta y se va a ir a fijar que vos lo tengas escrito en tus documentos, en tus políticas, en tus procedimientos, y esta es la forma de asegurarnos que este proceso se ejecuta a lo largo del tiempo. Perdón, solamente para cerrar, y no es una vez sola cuando ocurre todo este proceso, sino que tener la certificación es el objetivo, les diría, de corto plazo, en el tiempo que nos hayamos propuesto hacerla. Después viene una responsabilidad mucho mayor, que es el de mantener esa certificación con el tiempo, porque ustedes habrán escuchado en mayor o menor medida esto de la mejora continua que nos exige la propia norma, la propia certificación, para demostrar que nuestro sistema está vivo y que deja de ser una teoría para meterse en las prácticas nuestras de nuestras compañías. Excelente. Entonces, Carolina Loja, primera certificada. Sebastián, segundo. Después, Steffi trabaja en una sociedad del Estado que dijo, trenes argentinos. Todavía no certificó la ISO, pero está implementada. Entonces, contanos, Steffi, ¿qué particularidades tiene? Porque ellos son una empresa privada, podemos decir, ¿no? Y 100%. Y tenemos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencias hay con ellos? Bueno, creo que es un poco todo. Somos muy parecidos en un montón de cosas, pero también tenemos varias diferencias. La primera diferencia es que manejamos fondos públicos, ¿no? Entonces, con lo cual, eso hace o requiere una mayor transparencia por parte de la empresa. En ese sentido que se decidió certificar la ISO 37001, no solo porque nosotros pensamos que hacemos bien las cosas, sino para que venga un externo a decirnos, bueno, cómo están, ¿no? Cómo están implementando sus sistemas, cómo están combatiendo el soborno y demás. Y por otro lado también, el otro gran desafío es que somos funcionarios públicos y también hay que resguardar a los funcionarios al momento. Entonces, implementar un sistema que nos permita tomar decisiones de manera más tranquila, un poco lo que vos decías hoy cuando entramos, ¿no? Es dormir tranquilo, compliance o tener confianza. Creo que eso también es uno de los motivos por los cuales decidimos implementar la ISO 27001. Después, las diferencias grandes es el tema de la gestión de riesgos. Nosotros tenemos más riesgo de soborno pasivo que soborno activo. Traducirlo para la audiencia, ¿no? Bueno, de recibir sobornos, o aceptar sobornos, que de darlos, básicamente. Y después, bueno, el tema de las capacitaciones y demás es más o menos similar. Pero bueno, creo que esos son los lineamientos en algún punto más grandes. Y después el otro es, bueno, en nuestro caso fue el propio presidente de la empresa el que, junto con el equipo de compliance, que decidió implementar la ISO 37001 y fue nuestro gran esfuerzo. En general, las empresas privadas muchas veces vienen dados por sus accionistas o por grupos de empresas, con lo cual en ese sentido muchas veces por ahí es más abundante, no sé, por decirlo de alguna manera.
Pero bueno, en este caso, nada, tuvimos la suerte que el presidente de la empresa fue el que quiso impulsar esta ISO 37001 y hoy se está logrando y si Dios quiere en 1 o 2 meses ya estaremos certificados. Dijo la palabra certificados y llegué al auditor, porque implementamos, preparamos todo, que pienso muy lindo, qué lindo que estamos, y viene el auditor. Y acá tenemos a Laurita, porque Laura trabajó en un tipo de certificaciones como parte del equipo auditor. Entonces, contanos, Laura, cómo es esa experiencia, qué se audita, cómo funciona, qué se necesita. Bueno, sí, mi experiencia, la verdad que para mí estuvo buenísima y cuando hablamos con Leo digo, yo quiero poder contar esto, porque yo vengo de la pata de compliance y me encontré con la empresa que certificaba, que en mi caso fue ILAN, pero yo vine a hablar por mí nomás, que asumieron que le faltaba ese saber, ¿no? Que sabían auditar, que saben auditar y muy bien, que certifican, pero que desapareció la ISO 37001, 37301 y había una parte que le faltaba. Entonces, yo destaco esa primera parte, ¿no? De decir, bueno, vamos a capacitarnos, porque ellos también se capacitaron, tuve el privilegio de poder darles yo una capacitación, algunas, y después de eso tenían que salir a la cancha y certificar. Entonces, propusieron, yo no sé si eso es forma de siempre o no, pero propusieron hacer equipos integrados con un auditor de ellos y tenía el cargo divino, experto técnico. Nunca me habían dicho experta, entonces yo lo usaba divinamente con mayúscula, pero tenían un experto técnico. Las auditorías tenían que hablar solamente el auditor y el experto técnico estaba ahí por las dudas de resguardo y me daban la palabra porque la pedía o me la daban para ampliar, para hablar más de compliance, hacer más hincapié en aquello donde el auditor se quedaba cortito tal vez o que sabía que había un poquito más y quería poder volcarlo en la compañía, ¿no? Entonces fue súper interesante eso que se gestó. Aparte, estamos en virtualidad todavía, entonces teníamos la posibilidad del chat paralelo, que seguramente también en las auditorías lo usan los equipos, y entonces yo podía hacer como los empujoncitos, bueno, pregunta por acá, fíjate esto, bueno, esto dejémoslo para poder ir, el tiempo es un factor súper importante, la certificación, así como las implementaciones pueden tardar meses y es un proyecto, etc. La certificación no es un clic, pero son 2 días que después de eso está el clic, así que es bastante rápido y es todo un desafío para los certificandos como para los certificadores, porque poner esa firmita conlleva una responsabilidad. Bueno, y ahí estaba con eso. En general las empresas que certificaban eran proveedoras del Estado y lo necesitaban para acreditar su programa de compliance, que es obligatorio, y también tenían ya implementados sistemas de gestión. Entonces incorporaban esto. En particular me tocó certificar o acompañar en las certificaciones de 37.301, que es esta más general que dijimos al principio. Entonces lo acoplaban a su sistema de gestión integral. Me gusta lo que dijo Laura porque contó una experiencia en donde había proveedores que para ser proveedores del Estado necesitaban acreditar su programa de integridad. Entonces, yo estoy de acuerdo en que los programas de compliance nos ayudan a la reputación, ¿ok? Eso es así. Pero también estoy convencido que tener un programa de compliance robusto, sea con una certificación ISO o no, nos trae más negocios, nos trae inversiones, nos permite ser proveedores de determinadas personas, de determinadas empresas. Entonces, ahí es donde está el plus también, ¿no? El otro día conocí el caso de un despachante que está certificado en ISO 37001, ¿no? Con los riesgos que implica esa industria. Entonces, tiene mucho, si está certificado en las multinacionales, si está certificado, quiero el despachante certificado en ISO, ¿no? Entonces, en algún punto, en ISO tener un programa de compliance nos ayuda. Ahora, toda esta es la parte que cuéntenme anécdotas, ¿no? Porque por ahí salen de acá y dicen, ¿por qué no certifico un área de mi pyme, de mi empresa, ¿no? ¿Qué cosas, qué lección aprendida tiene? ¿Qué cosas les podría pasar? Decir, hagan otra cosa. Esto planifiquen con más tiempo. ¿Qué sé yo?
creo que es un poco lo que contaba antes, ¿no? Es entender un poco el alcance de lo que significa certificar en sí mismo. Es decir, como decía Leo, para tener un programa de compliance, digamos, que esté a la altura de las expectativas, no necesariamente necesitamos certificar, y esto conlleva mucho trabajo, esa es la realidad. Nosotros fuimos por el 100% de la certificación porque el trabajo previo que hicimos nos hizo caer en la cuenta que contábamos con los recursos, y no hablo de los pesos, ni dólares, ni la moneda, sino de los recursos humanos. Contábamos con el apoyo de alta dirección, que es fundamental para estas cuestiones. O sea, si a las más altas esferas de la organización no compran este programa, este proceso, definitivamente no va a ocurrir nada abajo. Pero además no quedarnos solamente con eso, después trabajar con cada una de las organizaciones para que entiendan que esto no es un tema de compliance como estructura de la organización, sino es un tema de todos, es un tema organizativo, es un tema de reputación organizacional, pero también de ordenamiento de todos nuestros procesos de trabajo, de mejorar nuestros procesos, de buscar eficiencias en nuestros procesos. Entonces, es un largo camino que se empieza a recorrer a partir de que estemos todos alineados con la búsqueda de ese objetivo. Si no ocurre eso, digamos, todo lo que viene, todo lo que sigue es mucho más desafiante, ¿no? ¿La lección aprendida para yo puedo decir que la clave de todo esto es la concientización, porque nosotros certificamos en el 2018 y en su momento quizás el objetivo era cumplir con todos los requisitos para certificar. Tuvimos la certificación, pero después tenés el mantenimiento, que viene todos los años el auditor y que quiere que vos muestres que, como decía Sebas, está en evolución, que hay una mejora continua. Y la mejora continua no solamente se ve en los procesos, sino se ve en la gente. Entonces, por ejemplo, que le contaba ayer a la gente, vino el auditor y empezó a preguntarle a la gente, a los equipos, dónde está la política antisoborno. O que le muestre cómo ingresar al canal de denuncias. Entonces nosotros hacíamos una capacitación, le decíamos, tenemos un canal de denuncias que es independiente, que es confidencial, que lo gestiona una empresa externa, pero nunca le hicimos entrar al canal de denuncias. Y la gente la mayoría de las veces no ingresa porque no hay tantas denuncias. Entonces, me parece que una lección aprendida es hacer que la gente haga, que busque, que hay que capacitarlos en el accionar, ¿no? No solamente que tiene que ver, no es disruptivo este tema, pero tiene que ver más con el hacer, no solamente quedarnos en PowerPoint o en formularios o políticas y procedimientos, sino bajar a la realidad de cómo se hace, dónde está la política antisoborno. Si tengo alguien que trabaja en compras, si un proveedor me quiso sobornar, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? ¿Puedo ir? Y de hecho hacemos también encuestas durante el año para medir si la gente sabe o si prefiere hablar con su jefe y contarle sobre algún ilícito o prefiere el canal de denuncias. Y a partir de ahí armar toda la comunicación y la formación para todo el año, ¿no? En temas de compliance. Antes de que empecé a contar esto, lo que dijo. Hace una semana, entrenamiento, juego, premio, ¿no? Y que la persona que salió sorteada agarra la computadora y haga una denuncia de prueba, en vivo. Entonces, eso que dice Carlos, de poder, es acciones y permitir que las personas entiendan cómo funciona. Porque lo que nos cuentan, de lo que decimos, nos quedamos con 5 cosas. Decían. Sebastián. Sí, solamente para aportar un comentario de Carlos que es muy bueno, una experiencia personal en este proceso, porque acá es donde buscamos exactamente la diferencia entre el famoso compliance de papel, que seguramente han escuchado y esta frase está trillada, ¿no? Está todo muy lindo, pero que en la práctica suceda poco, ¿sí? O se pueda demostrar poco. Estas aplicaciones lo que buscan es efectivamente que lo que decimos que hacemos, lo hacemos en el campo de batalla. Y nos pasó con esto de entrenar a la gente a cliquear el canal compliance hasta esos niveles, ¿no? Decir, bueno, acordate que el link está acá, ¿verdad? Todo un proceso que empezó meses antes. Estamos con el auditor, con la auditoría de certificación, en la final. Este señor es el que gusta mucho hablar con la gente. Entonces, una cosa es lo que uno se prepara para estos momentos con todas las respuestas posibles, y otra cosa es cuando llaman los empleados, en el mejor de los casos son empleados de la organización, que uno espera que sepan todo,
Pero después también están, hoy hablamos mucho, y esto es crítico, pero de criticidad absoluta a los terceros relacionados, ¿no? La cadena de valor famosa, que muchas veces es el todo de lo que hacemos porque dependemos en gran medida de todas estas gentes que nos apoyan para seguir creciendo como organización. Y entonces estábamos en una sala de reuniones, en una operación nuestra, con el auditor, el equipo de compliance, y dice el auditor, por favor llamame, aquí un señor pintando en la pared por ahí, dice, ¿me llamas al contratista, por favor? A mí me corrió un frío Blanco. desde el cuello hasta la punta del pie. Ahí venía todo perfecto, porque era todo el certificador, cada cosa que hacíamos nos hacía así, como diciendo, bueno, ya estamos, tenemos el certificado. Y llama al señor y le dice, ¿usted conoce la política antisoborno? Creo que la pregunta es sencilla. Dice, sí, está pegada en esa pared. Lo amaste. Yo me quedé así que no podía emitir ningún comentario, ni moverme, estaba paralizado. Y además le pregunté, ¿cuál es lo más importante que dice la política? La política obviamente está en la pared, esta letra, el señor estaba lejos, digo, quería algo. El señor le dice, en la tolerancia cero al soborno. Aplaudirme, levantarme, ir, abrazarlo. Esto tiene que ver, esto que parece gracioso, es lo que pasa en la práctica real. Y esto es parte de todo el trabajo silencioso que uno tiene que hacer en el día a día para asegurar que esta certificación, que me parece muy linda, en un certificado, viva en nuestra organización, que merezca la pena todo el esfuerzo que significa un mantenimiento y estar renovando todos los años este desafío de estamos a la altura de las circunstancias, que después obviamente tiene su contrapartida en cómo nos ven los demás, además de garantizarnos a nosotros que tenemos una organización ordenada en términos de prevención del soborno. No, lo que quería agregar también desde el lado de los certificadores, o voy un poquito más atrás, cuando yo leía la norma, la estudiaba antes todavía de saber cómo iba a seguir mi destino, decía, ¿cómo muestro que hay cultura de cumplimiento? ¿No? La 37.301 habla mucho de la cultura de compliance. Se me ocurrían ideas, siempre escrito, documento, etc. Y cuando me tocó estar del otro lado, con estas pequeñas preguntas de, che, si tenés una denuncia, ¿a dónde vas? Y mostrarme, y a ver, ¿y dónde está la política? Estábamos a veces en línea, la mayoría de las veces fue en línea. ¿Y en qué archivo está? Y era siempre pobrecita, la gente seguro que transpiraba, ahora me siento mal por eso, pero estas pequeñas cosas, y creo que hasta distinguíamos quién estaba zafando y estaba transpirando más, y quién tranquilo te decía, sí, la capacitación que hicimos el año pasado, ¿viste esa secretaría? Y estaba bien. Sí, Leo. Dos preguntas cortitas, dos. Si la dice alguna hacemos. Quiero saber, tecnología muy importante, pero formato Twitter, ¿eh? Tecnología y qué pasa el día después. Esas dos cosas. Bueno, la tecnología es clave. Nosotros cuando encaramos el proyecto, encaramos con dos patas. Un lado la implementación del sistema de gestión de soborno y por otro lado la implementación de un software para poder gestionar ese sistema de gestión de soborno, para poder hacer un poco lo que contaban en los paneles anteriores, la gestión de evaluación de riesgos de terceros, capacitaciones, canal de denuncias, todo en un mismo portal. ¿Y así? El día después te vas de vacaciones, porque es súper estresante. Pero luego no hay día después, o sea, continúa el trabajo y sobre todo hay que ponerle mucha creatividad e innovación porque tenés que tener una mejora continua que atraiga el interés de los colaboradores, de las terceras partes, entonces hay que estar innovando y el certificador también te lo pide. Sí, solamente para complementar esto es, la mejora continua es crítica en todo este proceso, crítica que la búsqueda de los hallazgos de la próxima certificación es ver qué hiciste nuevo para mejorar tus procesos. Y una organización es dinámica todo el tiempo, cambia todo el tiempo, entra gente, sale gente, se mejoran o cambian los procesos y eso tiene que estar con reactivos nuevos, incorpora activos nuevos. Por ejemplo, nosotros certificamos el 100%, como les contaba Leo, de la organización, pero ahora acabamos de inaugurar un nuevo activo que tiene que estar incorporado al sistema
la certificación para que efectivamente podamos seguir diciendo que tenemos el 100%, pero la organización certificada y esto requiere obviamente esfuerzos adicionales, ¿no? Entonces el día después, implementando esto, es seguir gestionando la mejora continua de todo este sistema que obviamente requiere mucha atención de todos y sobre todo el compromiso, ¿no? Desde lo más arriba hasta todos los trabajadores de la organización. Cerramos con baile de copa. Aplausos. No, porque no hay que el día de hoy querés seguir certificando, porque las certificaciones se dieron. Entonces, es como que bienvenidas más empresas que certifiquen y principalmente implementen una cultura de compliance. Le damos un fuerte aplauso.